Die Startnummer 7 für die USA startet Frank Zane. Frank Zane, of course, tries to move very gracefully to just show to the judges that he is the king. I would do things to distinguish myself from the pack. Frank was a master at finishing. He had this secret ability to suddenly get in shape literally overnight. I wouldn't be in the gym training when everybody else was there. As a matter of fact, I would disappear the last month. Nobody knew where I was. I would never show up in a public place. I once was considered like the unbeatable guy, and now all of a sudden, Frank Zane won. Getting defeated by, as his words, a chicken with 17-inch arms. At least this chicken was very muscular and you weren't. Después de su victoria de 1977, Frank recibió muchas críticas de algunos sectores de la prensa de fisicoculturismo que opinaban que no era lo suficientemente grande como para merecer el título. Muchos también se sorprendieron de que el favorito antes del concurso, Robbie Robinson, no ganara, ya que encajaba con el molde de ganadores anteriores como Arnold y Sergio Oliva. Al darse cuenta de cuáles eran sus fortalezas particulares, Frank decidió enfocarse aún más en su definición muscular y competir con un peso 2 kilos más ligero que el año anterior. Al revisar las fotos de su victoria del año anterior, Frank sintió que en realidad había estado en mejor forma muscular en 1976. Y una de las cosas que también hiciste, que leí en tu libro, fue que tu esposa Christine te tomaba fotos todo el tiempo y tú las analizabas. Dijiste que eso era algo que muy pocos fisicoculturistas hacían, ¿cierto? Eras una de las pocas personas que realmente sabía cómo se veía al entrar a un concurso. Estudiaba las fotos, me veía desde todos los ángulos, así que quería estar más musculoso en el 78, y lo estuve. Y con más definición, especialmente en las piernas. Estaba listo para retirarme en el 78 después de eso, pero me juntaba mucho con levantadores de potencia en ese tiempo, lo cual me motivó a competir de nuevo. Y lo hice. Creo que fue como 13 semanas antes del concurso que realmente tomé la decisión de participar. Nuevamente, el Olympia fue el tercer concurso consecutivo promovido por Arnold y Lorimer. Cada año que promovieron el show, creció en prestigio, calidad y número de competidores, que aumentó significativamente. Algunas caras nuevas estaban haciendo su primera aparición, como Danny Padilla, Cal Scalak, Roy Callender y Muhammad Makawi. Otros estaban regresando, como Boyer Coe, Ed Corney, Dennis Tinerino y, por supuesto, Robbie Robinson. La final se redujo a Frank, Boyer y Dennis en la categoría de menos de 90 kilos, y Robbie, Roy y Cal en la de más de 90 kilos. Después de su exitoso tercer lugar el año anterior, el público se sorprendió de que Ed Corney no entrara en la ronda final. Pero no fue una sorpresa cuando se anunció que Danny Padilla había quedado en sexto lugar. El asesino de gigantes de 158 centímetros estaba en buena forma, pero le faltaba definición. Cuando se anunció que el favorito del público y comodín del concurso, Cal Scalak, había quedado en quinto lugar, estalló el caos. Solo un año antes, el húngaro había causado una sorpresa al vencer a Mike Menzer en el Mr. Universo en Francia, y estaba haciendo su debut en el Olympia después de 6 competencias en las que había permanecido invicto. Aceptando los abucheos, respondió con una de las reacciones más singulares ante una decisión polémica. Estirando ambos brazos a los lados, dejó caer su cabeza sobre uno de sus enormes hombros y cerró los ojos como si estuviera crucificado. Cal estaba dejando en claro a sus fanáticos que los jueces y los poderes del fisicoculturismo lo habían crucificado ante el mayor público del año. Desconocedores de la demanda contra Joe Weider, tras una pelea previa, o del intento de lanzar un sindicato profesional de culturistas, los fans más críticos del fisicoculturismo no entendían cómo este magnífico físico, con más volumen que cualquiera en el escenario, podía ser relegado al quinto puesto. Boyer Coe estaba en excelente forma, mucho más definido que el año anterior, pero quedó en cuarto lugar por segundo año consecutivo. Roy Callender, que había quedado segundo detrás de Robbie en el Night of the Champions ese mismo año, era uno de los competidores más grandes del escenario, pero no logró igualar a los mejores y quedó en tercer lugar en su primer Mr. Olympia. Casi como una repetición instantánea del show del año anterior, el principal rival de Frank fue Robbie Robinson, quien estaba en excelente forma, a diferencia del año anterior, cuando apareció algo hinchado. Esta vez Robbie estaba mucho más limpio y definido. Sin embargo, Frank había mejorado dramáticamente respecto a su forma del año de 1977. Su físico era increíble y estaba esculpido hasta el hueso con cada músculo visible en el escenario. Al final, la simetría y los cortes profundos triunfaron nuevamente sobre el tamaño abrumador. Pero el año siguiente se avecinaba otro retador que llevaría al campeón defensor al límite.
Well, here's the man we feel is the favorite going in, Mike Mentzer of the United States, and he starts off so... En el Mr. Universo celebrado en Acapulco, México, el joven de 27 años y 100 kilos ganó la categoría de peso pesado con la primera puntuación perfecta registrada en la historia de la IFBB. 3 meses después comenzó su carrera profesional ganando la Southern Professional Cup en Florida, seguido de un segundo lugar detrás de Robbie Robinson en el Pittsburgh Pro Invitational y un tercer lugar detrás de Robbie y Danny Padilla en el Night of the Champions de Nueva York. El novato sensacional, defensor del entrenamiento de alta intensidad, era sin duda el tema del momento en el mundo del fisicoculturismo. Protagonizaba la portada de la revista Muscle Builder de octubre, mientras la comunidad del culturismo se reunía en Columbus para el mayor show del año. Otro nombre que agitaba el mundo del culturismo en ese momento era Chris Dickerson, ganador de la AU Mr. América y del NAVA Mr. Universo, quien hacía su debut en el Olympia ese año, lo que aumentó notablemente el nivel de la competencia. Tras sus 2 victorias consecutivas, Frank era el favorito, pero la competencia era dura. Para ganar masa muscular, había entrenado más pesado, ya que nuevamente debía enfrentarse a Robbie Robinson, el ganador de peso pesado de los 2 años anteriores, que esta vez bajaba a la división de peso ligero. El concurso de este año contó con 15 competidores, la mayor alineación hasta la fecha, y la categoría de menos de 90 kilos había aumentado a 10 participantes, incluyendo a Zane, Coe, Padilla, Robinson y Dickerson. El asesino de gigantes no derribaría a ningún gigante esa noche, ya que estaba fuera de forma, y lo mismo le ocurrió a Robbie, que no lucía tan bien como el año anterior. Le faltaba la densidad que tenía en su mejor versión cuando pesaba unos kilos de más. Chris se veía magnífico con su forma pulida y simetría, además de sus famosas pantorrillas, pero sus brazos parecían algo pequeños en comparación con tanta competencia de renombre. Boyer estaba en la mejor forma de su vida. Se rumoreaba que había vendido su lucrativo gimnasio en Luisiana solo para entrenar en California para este concurso. Frank, sin embargo, era otra cosa. Se decía que estaba 8 kilos más grande que el año anterior, pero completamente seco. Había rechazado el tentador premio en efectivo del circuito profesional durante el año, ya que creía que solo podía alcanzar su pico 1 o 2 veces, y para él ese pico debía ser en el Olympia. Ese año su pecho estaba dividido, sus erectores espinales marcados y sus oblicuos afilados. Su icónica pose de vacío abdominal fue la mejor del concurso y produjo la foto más emblemática de su carrera. La categoría de más de 90 kilos contó con la mitad de competidores que la de menos de 90 kilos y subieron al escenario liderados por Roger Walker, luego Bob Beerson, Mike Mentzer, Dennis Tinerino y Roy Callender, ganador de 3 concursos profesionales ese año y segundo en el Olympia anterior. Roy Callender era el favorito en papel, sin embargo, en ese primer año, con un calendario profesional de la IFBB cargado, había participado en todos los shows previos, 8 en total, uno tras otro, además de viajar constantemente. Para colmo, estaba lesionado y se veía blando en el escenario. La caída de Roy permitió que Roger Walker y Dennis Tinerino subieran al tercer y segundo lugar respectivamente, pero el nombre en boca de todos ese año era Mike Mentzer. El novato dominante estaba densamente desarrollado y lucía tan confiado que no podía evitar lanzar un par de poses musculares cada tanto. Con los gritos de Heavy Duty viniendo del público, Mike dominó la categoría de más de 90 kilos. Pero la pregunta era, ¿tendría suficiente detalle fino como para superar a Frank en la final? Justo delante de mí estaba Mike Mentzer y él era mi competencia. Sabes, no nos compararon en la preevaluación, solo nos dieron puntos. Yo tenía 299 puntos de 300 y él tenía 300 puntos y me dijeron eso antes del espectáculo de la noche. Era entre Mike Mentzer o yo. Mike no tenía la experiencia. Sabía que lo vencería fácilmente, aunque estuviera delante en la preevaluación. No importa, lo iba a aplastar en la rutina de poses y así fue. Nunca pensé que fuera un competidor tan formidable. No era un gran posador. Era algo torpe y sabía que lo superaría. Nunca tuve ninguna duda en mi mente. Yo hacía una pose, él me miraba y hacía la misma, y yo pensaba, perfecto, esto se llama seguir al líder. Él subió muy rápido, y yo sabía que el hecho de que no tenía la experiencia que yo tenía era clave. Siempre que pensaba en eso decía, aquí hay un tipo que ha estado en tal vez 10 concursos y yo he estado en 100. Así que cuando estuviera a su lado lo eclipsaría, y así fue. Los 6 finalistas fueron Boyer, Chris, Mike, Robbie, Dennis y Frank.
Todas las miradas estaban puestas en el campeón defensor y en el veloz ascenso de Mike. Mike mostró un nivel inmenso de tamaño y musculatura que era difícil de igualar. Su revolucionario entrenamiento heavy duty había ganado una gran cantidad de seguidores y la multitud estaba ansiosa por ver los resultados sobre el escenario del Olympia. En total contraste, Frank exudaba elegancia, un atractivo estético caracterizado por la separación muscular bien definida y proporciones simétricas. Y este año, más que nunca, su físico poseía un equilibrio armonioso entre masa y simetría. Chris, Dennis y Robbie terminaron sexto, quinto y cuarto respectivamente y parecieron aceptar bien los resultados, pero cuando Boyer fue anunciado en tercer lugar, el dolor y la angustia se reflejaron en su rostro mientras suplicaba al público que había sido robado. Según el informe de Lund, en ese momento Mike miró a Frank y le dijo: «Parece que tú quedaste segundo». Y si ambos hubieran lucido igual que durante la preevaluación, esta afirmación podría haber sido cierta. Sin embargo, Mike no estaba igual. Se había suavizado. Como resultado, Frank ganó su tercer título consecutivo, consolidando su estatus como el rostro y físico de la era de los ligeros. 4 era la meta, pero el año siguiente no presentó uno, sino 2 obstáculos. «No es tu culpa haber ganado», le dijo Mike a Frank después del concurso. Muchos aún pensaban que Mike debió haber ganado. Querían que la era de los ligeros terminara y que el título máximo del fisicoculturismo fuera para alguien que hubiera construido un físico más grande en lugar de uno esculpido. Respondiendo a esas críticas, Frank escribió en la edición de febrero de la revista Muscle and Fitness: «No creo que estas personas entiendan que, aunque no tengo la corpulencia que ellos creen que debería tener, tengo que ser el doble de bueno en todos los demás aspectos, proporción, forma y presentación para compensarlo». Pero a medida que se acercaba el Olympia de 1980, esas críticas eran lo último en la mente de Frank. 2 meses antes del concurso, sufrió una lesión accidental que no solo amenazó su participación, sino también su vida.